Creo que si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo en este momento es que necesitamos escuchar buenas noticias. Desesperadamente necesitamos que Dios haga un milagro y escuchar las buenas noticias de ese milagro, porque honestamente hablando parece que cada día lo que escuchamos son peores y peores noticias. Cada día escuchamos cómo las cosas van empeorando debido a este virus que está afectando literalmente al mundo entero. Esta semana nada más escuchamos cómo más y más personas han sido afectadas en el sentido de que están enfermas y están contagiadas con el virus. Escuchamos también cómo más y más personas han muerto por causa de este virus. Esta semana hemos escuchado cómo cada vez más negocios cierran, cómo cada vez más personas pierden su trabajo. Hemos escuchado también cómo el presidente mandó a cerrar las fronteras y a cancelar vuelos internacionales y nacionales. Parece que las cosas van empeorando y desesperadamente necesitamos un milagro de Dios y necesitamos escuchar las buenas noticias de ese milagro. Y amados, en momentos como este, yo creo que muchos de nosotros sentimos una tensión tremenda entre nuestra fe y las circunstancias que nos están rodeando, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Es como que queremos creerle al Señor y queremos creer que Dios está en control de todo lo que está pasando, pero a la vez escuchamos las noticias, vemos lo que está sucediendo, escuchamos de familiares y amigos que han sido afectados por esto y nuestra fe como que vacila un poco y dudamos por todo lo que está sucediendo. Yo creo que es normal, mis amados, hasta cierto punto que nos sintamos de esta manera. Somos seres humanos, somos débiles. Es lo que dijo Jesús en una ocasión cuando dijo que el espíritu está dispuesto, pero que la carne está débil, es débil. Es así como nos estamos sintiendo en este momento. Y yo quiero que sepas que si tú te sientes de esa forma, no estás solo. Muchos de nosotros, yo soy un pastor, yo tengo la responsabilidad de animar a las personas y de ayudarlas a salir adelante en situaciones difíciles emocionalmente y espiritualmente hablando, y aún así yo también estoy sintiendo la presión que este virus está generando emocionalmente hablando en tantas personas. Así que yo quiero que entiendas que hasta cierto punto es normal que nos sintamos de esta forma. Pero yo también quiero compartir contigo esperanza que he encontrado en el Señor y esperanza que he encontrado en su palabra. Y yo quiero recordarte que Dios sigue estando en control, que como acabamos de cantar, Él es un Dios milagroso, Él abre caminos, Él cumple promesas, Él es luz en las tinieblas, Él sigue siendo el mismo Dios. Yo quiero recordarte que Él sigue siendo esa persona mirando una profecía que fue escrita acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo, en el libro de Isaías, en la palabra de Dios, en el capítulo 35. Si tienes una Biblia, te invito a que la abras allí. Este pasaje fue escrito aproximadamente hace unos 2700 años. Fue 700 años antes de la llegada del Señor Jesús. Y fue escrito para traer esperanza al pueblo de Israel en un momento que lo necesitaba desesperadamente. Asiria había entrado a Israel por el reino del norte y ellos habían invadido, estaban ya llegando a Jerusalén, al sur, a donde estaba Judea, y ellos estaban asustados, estaban angustiados, tenían temor, y Dios utilizó al profeta Isaías para traerle palabras de esperanza, para recordarle que un día vendría un Mesías, que un día venía un prometido a ayudarles en su necesidad. Y a lo largo de esta serie de mensajes que Dios puso en nuestros corazones hace 6 meses atrás aproximadamente, hemos visto cómo Dios le dio buenas noticias al pueblo cuando lo necesitaba. En diferentes momentos en la historia, en diferentes momentos de angustia, Dios le recordó a su pueblo que había buenas noticias y que Él estaba a cargo. Y yo creo que las buenas noticias que el pueblo de Israel escuchó en ese momento son las mismas buenas noticias que nosotros debemos escuchar el día de hoy. Y por eso quiero compartir con ustedes este pasaje. Una vez más, Isaías capítulo 35. Voy a leer comenzando en el versículo 3 y 4. Dice así: fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina vendrá a salvarlos.
Vamos a pausar allí. Vemos cómo Dios utiliza al profeta Isaías para traer esperanza a un pueblo que lo necesitaba. Y vemos que lo necesitaban porque las palabras que utiliza Isaías describe cómo se sentía el pueblo en ese momento. Él describe a las personas que estaban recibiendo ese mensaje como personas de manos débiles, personas con rodillas temblorosas, personas con corazones temerosos. Es a ellos a quienes va dirigido este mensaje. Y otra vez, estas palabras describen un sentimiento de angustia, lo que el pueblo estaba sintiendo en ese momento. Esa frase, manos débiles, se refería a manos que literalmente estaban tan cansadas que ya no podían hacer nada. Estaban como paralizadas, si se quiere, del cansancio que tenían. La frase de rodillas temblorosas se refiere a un par de rodillas en una persona que tiene tanto peso, tanta carga, que literalmente está temblando a punto de colapsar por el peso que tiene. Y obviamente corazón temeroso se refiere a un corazón que está lleno de temor, un corazón angustiado, un corazón que mira las circunstancias y se preocupa porque no sabe qué va a pasar después. Este era lo que el pueblo de Israel estaba sintiendo en ese momento cuando Dios envía al profeta Isaías. Y yo creo que estas palabras también describen a muchas personas el día de hoy. Yo creo que hay muchas personas que se sienten hoy igual como se sentía el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y es entendible que se sientan de esta manera. Porque sé que hay muchos de ustedes que tal vez ya están recibiendo impacto de este virus. Hay algunos de ustedes que tal vez ya le han recortado las horas en su trabajo. Hay algunos de ustedes que tal vez inclusive ya les dijeron que no van a trabajar más por un buen tiempo. Hay algunos de ustedes que tal vez se están viendo afectados por la salud. Tal vez algún familiar cercano tiene este virus o ha sido contagiado y tienen temor. Tal vez tienen un familiar en la edad vulnerable y tienen temor de que pueda ser contagiado con este virus. Yo sé, mis amados, que hay muchas personas en este momento que se sienten como el pueblo de Israel se sentía en ese momento. Pero yo quiero que noten que las palabras del profeta Isaías para ese grupo de personas, para los que se sentían de esa manera, son palabras emotivas, son palabras de buenas noticias. Él dice, no tengan miedo. Él dice, sean fuertes. Él dice, su Dios vendrá a salvarlo. Él les da buenas noticias en medio de la circunstancia, en medio del dolor, en medio del temor y de la incertidumbre. El profeta Isaías viene enviado por Dios y él trae buenas noticias al pueblo. Él dice, algo bueno va a suceder. Él estaba anunciando la llegada de ese Mesías que tanto esperaban. Estaba anunciando la venida del prometido a quien Dios les había dicho que él iba a enviar en su tiempo. Como ya les dije, yo creo, mis amados, que esas buenas noticias que ellos necesitaban escuchar en ese momento son las mismas buenas noticias que nosotros necesitamos escuchar hoy. Que la venida de Jesús no solamente los afectó a ellos, sino que nos afecta a nosotros también. El profeta Isaías, inspirado por Dios, les dice, va a llegar ese momento. Y no solamente eso, sino que les da señales de cómo se veía cómo se vería cuando llegara el Mesías, cuando llegara el prometido. Y vemos las señales en los versículos 5 y 6. Yo quiero que vean lo que dice. Dice así, se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Él dice, cuando esto suceda va a haber señales milagrosas. Cosas increíbles van a suceder. El ciego va a poder ver, el mudo va a poder hablar, el sordo va a poder escuchar, el cojo va a poder caminar. Va a suceder algo maravilloso, va a haber señales milagrosas que demuestran el poder y la bondad de nuestro buen Dios. Esto es lo que Él dice que iba a suceder. Y amados, en el momento preciso de la historia, cuando Dios vio que era lo mejor para el pueblo de Israel, pero también para el resto de la humanidad, incluyéndolo a nosotros. 700 años después de esta profecía, entonces Dios envió al prometido. Dios envió a aquel que iba a hacer esas señales. Dios envió a aquel que iba a hacer buenas noticias para Israel y para el resto del mundo. Y amados, algo interesante que sucedió es que Él, justo antes de que Jesús comenzara su ministerio, que el prometido se revelara,
Dios también envió un profeta para anunciar su llegada. Así como envió a Isaías 700 años antes de que él viniera, en el momento en que Jesús llegó, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista, para anunciar que él había llegado. Y efectivamente, Juan preparó el camino para el Señor Jesús y les dejó saber a todos que la hora había llegado. Pero es interesante porque después de que Juan predica que el prometido ya estaba entre nosotros y lo anuncia, él fue arrestado, fue encarcelado, inclusive fue sentenciado a muerte. Y ahí desde la cárcel, entonces Juan comenzó a tener un poco de incertidumbre también por las circunstancias que lo rodeaban. Y yo quiero que vean un evento interesante en la historia entre Juan y Jesús. Y la narración la encontramos en Mateo capítulo 11. Si tiene su Biblia, puede ir ahí conmigo, Mateo 11. Voy a leer los versículos 2 hasta el 6. Dice así: Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otros? Le respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por mi causa. Vemos en este pasaje cómo desde la cárcel Juan envía a sus discípulos y dice: por favor pregunten si Él es el prometido, si Él es el Mesías. Y Jesús no le responde directamente diciendo: sí, yo soy el Mesías. Jesús más bien apunta a los discípulos a que vean las obras que Él estaba haciendo, a que recuerden la profecía que acabamos de leer en Isaías 35, que fue escrita 700 años antes de ese momento en la historia, pero que se estaban cumpliendo en ese momento. Él los invita a los discípulos de Juan a que vean que había sordos que estaban escuchando, que había mudos que estaban hablando, que había cojos caminando, que los milagros que dice Isaías que se iban a cumplir se estaban cumpliendo. Y es interesante porque cuando miramos este momento en la historia desde la perspectiva de Lucas, encontramos que los discípulos de Juan experimentaron milagros en ese momento. Yo quiero que vean la narración desde la perspectiva de Lucas. En Lucas capítulo 7, versículos 20 hasta el 23. Es el mismo hecho, pero desde otra perspectiva diferente. Dice así: cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otros? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por mi causa. Podemos ver que es el mismo evento en la historia, pero Lucas nos da un detalle interesante. Lucas nos muestra que los discípulos de Juan experimentaron los milagros de Jesús de primera mano, que ellos los vieron con sus propios ojos y lo escucharon con sus propios oídos. Amados, Jesús quería asegurarse de que ni Juan ni sus discípulos tuvieran duda de que Él es el que había sido prometido, de que Él es el Mesías y de que Él es la única esperanza para Israel y para el resto de la humanidad en ese momento. Jesús estaba invitando a Juan a que él viera las circunstancias que estaba viviendo desde una perspectiva diferente, desde otro ángulo. Jesús quería que Juan aprendiera una lección muy valiosa. Y a mí me llama la atención el hecho de que Juan manda a preguntar si Jesús es el Mesías, aún sabiendo que Él lo era. Porque entendamos, mis amados, que a este punto Juan ya estaba claro, Él lo sabía. Mateo 11 nos dice que Juan había escuchado de los milagros que Jesús estaba haciendo desde la cárcel. Eso lo acabamos de leer. En Mateo 9 Jesús sanó paralíticos, Él sanó leproso, Él sanó ciego, sanó mudo. Ya en Mateo 11, cuando leímos el hecho de que Juan estaba en la cárcel y que había mandado preguntar esto, ya Jesús había hecho señales y milagros para mostrar que Él tenía el poder. No solamente esto, sino que Juan mismo había declarado que Él era el prometido, que Él era el Mesías. Juan declaró que venía uno del cual él ni siquiera era digno de desatarle las sandalias.
Juan, cuando vio a Jesús, declaró: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Juan bautizó a Jesús, y en el momento que él bautizó a Jesús, él vio al Espíritu de Dios descender en forma de una paloma sobre él. Y él escuchó una voz del cielo declarar: "Este es mi Hijo amado, en quien estoy muy complacido". Juan estaba claro, él sabía muy bien de que Jesús efectivamente era el prometido. Y la pregunta que yo me hago, y me imagino que ustedes también se están haciendo en este momento, es: entonces, ¿por qué él mandó a preguntar a sus discípulos si Jesús era el prometido o no? Si él ya lo sabía, ¿por qué él mandó a preguntar esto? Amados, yo creo que la respuesta a esa pregunta nos enseña una lección muy, muy valiosa a cada uno de nosotros. La razón por la cual él mandó a preguntar es porque sus circunstancias lo hicieron dudar por un momento que Jesús estaba en control. Las circunstancias que estaba viviendo Juan en ese momento parecían mostrar lo contrario, que Jesús no era el prometido, que tal vez él había equivocado. Eso era lo que estaba pasando por su corazón. Y yo digo que es una lección muy valiosa, mis amados, porque yo creo que en momentos como el que estamos viviendo el día de hoy, hay muchos de ustedes que están sintiendo lo mismo que estaba sintiendo Juan. Somos seres humanos, y en momentos como estos hay preguntas que se nos vienen a la mente. Hay muchos que están dudando si Dios está en control. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Hay quienes se preguntan si Dios es un Dios bueno, ¿por qué no quita la enfermedad y ya? Hay quienes se preguntan que si Dios nos ama, ¿por qué entonces está permitiendo que esto dure tanto tiempo? Las mismas dudas que tenía Juan en ese momento son las dudas que hay muchos que tenemos el día de hoy. Y yo digo esto no a manera de condenar, mis amados. Más bien lo digo para que entiendan que es normal, es de humanos tener ese tipo de dudas, tener esos sentimientos. Si Juan el Bautista, quien anunció la llegada del Señor Jesucristo, tuvo esas dudas y se sintió de esta manera, ¿cómo no vamos a sentirnos nosotros así? Así que lo digo para que entiendan que es normal sentirse así de esta manera. Pero también lo digo para que entiendan que Jesús quiso que Juan aprendiera una lección muy valiosa, y yo creo que nosotros tenemos que aprender esa lección el día de hoy también. La lección la vemos en los versículos 4 y 5 en Mateo 11. Quiero leer esos versículos nuevamente porque son claves para nosotros. Miren lo que dice Mateo 11, 4 y 5. Dice así: les respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Podemos ver que Jesús le dice a los discípulos: hey, yo quiero que vayan con Juan y le digan lo que están viendo, que declaren a Juan lo que está ocurriendo, que en medio de su circunstancia, en medio de que él está en prisión y que está bajo rejas, hay algo milagroso sucediendo. Cuéntenle que ustedes mismos han visto a ciegos poder ver, que han escuchado cómo sordos pueden escuchar, que han visto a cojos caminar, que han visto a leprosos ser sanados. Pero hay una frase importantísima que quiero que noten. Él también dice: y los pobres están escuchando buenas nuevas. Esas dos palabras, buenas nuevas, en realidad son una sola en el griego, en el idioma original. Y es la palabra evangelizo. Es de donde nosotros tomamos la palabra evangelio. Es decir, Jesús le está diciendo a Juan por medio de sus discípulos que en medio de la circunstancia, en medio de lo que él estaba viviendo, algo maravilloso estaba sucediendo, algo hermoso estaba sucediendo, y es que los pobres estaban escuchando buenas nuevas, es que los pobres estaban escuchando el evangelio. Y mis amados, lo que yo creo que Jesús quería que Juan entendiera y que nosotros debemos entender hoy es que debemos ver las circunstancias desde una perspectiva diferente. Debemos ponernos los anteojos del Evangelio de Jesucristo y mirar las circunstancias que estamos viviendo desde esta perspectiva. Jesús quería que Juan entendiera, mis amados, que lo que Jesús vino a hacer iba mucho más allá de él. Iba mucho más allá de la cárcel en la que él se encontraba, iba mucho más allá de las circunstancias que él estaba viviendo en ese momento. Jesús quería que Juan entendiera, mis amados,
que la sanidad que Él vino a traer era mucho más profunda y más grande que la que esas personas estaban experimentando en ese momento. Que sí, que Él tiene el poder de hacer que ciegos vean, que Él tiene el poder de hacer que sordos escuchen, que Él tiene el poder de hacer que mudos puedan hablar y gritar, que Él tiene el poder de hacer que cojos caminen, que Él tiene el poder de hacer este tipo de milagros. Pero el milagro que Él venía a hacer, el enfoque principal de su ministerio, era algo más profundo. Él venía a sanar una enfermedad más grave que cualquiera de estas, una enfermedad llamada pecado. Quería que Juan entendiera, mis amados, que mientras vivíamos en este mundo íbamos a seguir enfrentando dificultades y cosas terribles. Que había un problema más grande que la sordera, que la ceguera, que la mudez. Había un problema más grande que la cojera. Que Él venía aquí a atacar ese problema, esa enfermedad llamada pecado. Que Él vino aquí a sanar la ceguera, la sordera, la mudez y la lepra espiritual. Que Él vino a atacar con el problema más grande de la humanidad, un problema llamado pecado. Y cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, eso es justamente lo que Él hizo. Él en la cruz tomó nuestras cargas, Él en la cruz tomó nuestro pecado, Él en la cruz tomó lo que nos separaba de Dios para la eternidad. De manera que si nosotros ponemos nuestra fe en Él y en su sacrificio, entonces podamos ser sanados de la lepra espiritual y de la ceguera espiritual y de la mudez espiritual, y podamos entonces tener una relación con Dios que dura desde ahorita y para siempre, para toda la eternidad. Jesús quería que Juan entendiera que su enfoque era un enfoque espiritual, no necesariamente un enfoque físico. Y por eso es que dice lo que dice en el versículo 6. Por eso es que Jesús dijo estas palabras. Él dice así en el versículo 6: dichoso el que no tropieza por causa mía. Esa palabra dichoso también se puede traducir como bendecido. Y la palabra tropieza es la palabra escandalizo en el griego. Es de donde nosotros tomamos la palabra escándalo. Y lo que Jesús está tratando de que Juan vea es que el mensaje que Él predicaba, el ministerio que Él vino a hacer, la sanidad que Él vino a traer, podía ser un escándalo, podía ser un tropiezo para muchas personas. Y la razón es porque la gran mayoría de seres humanos, lo único que conocemos es el mundo en el cual vivimos, y por eso las circunstancias nos agobian de la manera que nos agobian. Pero Jesús quería que Juan entendiera que por muy escandaloso que fuera el mensaje de un Mesías crucificado en una cruz, como la esperanza para la humanidad, es el mensaje de esperanza y son las buenas noticias que Dios quiso que la humanidad escuchara desde un principio. Amados, yo creo que Jesús le estaba invitando a Juan a que viera las circunstancias desde la perspectiva correcta, de la perspectiva del Evangelio de Jesús. Y yo creo que Dios nos está haciendo hoy la misma invitación a nosotros. A que entendamos, mis amados, que nuestra fe no se encuentra en las circunstancias que podamos tener aquí en la tierra. Nuestra esperanza se encuentra en una vida eterna con el Señor Jesucristo, que viene gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Amados, es fácil creer cuando las cosas marchan bien. Es fácil creer cuando tenemos buen trabajo y cuando tenemos salud y cuando tenemos un buen carro y una buena casa y no tenemos ningún problema. Pero la fe verdadera es aquella que experimenta paz en medio de las peores circunstancias. La fe verdadera es aquella que no se derrumba porque sabe que tenemos una esperanza eterna. Amados, hoy más que nunca es necesario que pongamos nuestra fe en el lugar correcto, en el mensaje verdadero del Evangelio de Jesucristo. Hoy más que nunca el mensaje falso de la prosperidad se muestra como una mentira del enemigo de Satanás que quiere simplemente destruir y hacer daño a la iglesia. Hoy más que nunca el Evangelio de Jesucristo se levanta y dice: hay buenas noticias y hay esperanza en Cristo Jesús, porque la esperanza que Él trae es eterna. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo nos da una esperanza verdadera en ese momento. Y tú y yo tenemos que tomar la misma decisión que Juan tuvo que tomar en su momento. Tú y yo tenemos que decidir si vamos a poner nuestra fe en las circunstancias o vamos a poner nuestra fe en el mensaje escandaloso del Evangelio de Jesucristo. Tú y yo tenemos que tomar la misma decisión. Pero yo quiero que sepas
que Dios sigue haciendo milagros y Dios sigue haciendo cosas maravillosas. Yo quiero que sepas que el Dios a quien servimos puede tomar las circunstancias más terribles y hacer algo maravilloso, como hablamos la semana pasada. Yo quiero que sepas que tú y yo podemos imitar el ejemplo de Jesús, porque esto es justamente lo que Él hizo. Jesús confió en el Padre a pesar de que las circunstancias no eran las mejores. Él fue a la cruz a pesar de que era algo terrible, algo que lo asustaba, algo que le daba temor. Él permitió que soldados romanos lo escupieran y lo azotaran y lo maltrataran. Él permitió que uno de sus amigos lo traicionara. Él permitió que su pueblo lo abandonara y lo llamara un mentiroso. Él permitió que clavos atravesaran sus manos y sus pies. Él murió en la cruz. Pero mi amado, tú y yo sabemos que Él no se quedó muerto. Que 3 días más tarde Él hizo el milagro más grande. Que Él hizo el milagro de milagros para demostrar su poder. Que Él resucitó de entre los muertos, demostrando que Él venció al pecado, que Él venció a la muerte, que Él venció a Satanás y que por lo tanto podemos tener esperanza en Él porque Él hace lo imposible, Él hace milagros. Estas son las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, mis queridos. Y por eso es que podemos tener esperanza en medio de nuestras circunstancias y en medio de lo que estamos viviendo. Y amados, yo quiero que entiendan que en este momento de la historia, hoy más que nunca, el Evangelio de Jesucristo tiene que ser la esperanza verdadera para cada uno de nosotros. Yo quiero preguntarte si tú tienes tu esperanza en el lugar correcto. Yo quiero preguntarte si tú estás confiando en aquel que hace milagros. Yo quiero que sepas que Él sigue haciendo milagros. Esta semana, así como escuchamos un montón de malas noticias, también escuchamos buenas noticias. Esta semana escuchamos de un señor de nuestra iglesia que llevó a su hijo a los pies de Cristo porque su hijo sentía temor por todas estas circunstancias que lo rodeaban. Esta semana escuchamos también de un estudiante de la universidad aquí en Arlington que llevó a su compañero de trabajo a los pies de Cristo porque las circunstancias estaban mal. Esta semana escuchamos de un miembro de nuestra iglesia que estaba orando por 3 personas desde el servicio de Cuaresma, así como los desafiamos a hacer, y una de esas 3 personas entregó su vida a Cristo Jesús en este momento. Amados, en medio de las circunstancias, Dios sigue haciendo milagros y Él quiere hacer un milagro en tu vida también. Pero tú tienes que tomar la decisión si vas a poner tu confianza en las circunstancias o la vas a poner en Él. Hay algunos de ustedes que necesitan poner su fe en el Señor Jesucristo hoy por primera vez. Hay algunos de ustedes, mis amados, que están viendo lo que les proveía esperanza derrumbarse en este momento. La bolsa de valores, la salud, los médicos, la vida social. Y yo quiero que sepas que hoy tú puedes mirar a una cruz y a una tumba que están completamente vacías, que te pueden dar una esperanza verdadera y una esperanza eterna. Tú puedes hoy poner tu fe en el Señor Jesucristo y puedes experimentar la salvación verdadera. Puedes experimentar el milagro más grande, las mejores noticias que alguien puede escuchar, la salvación por medio del Señor Jesucristo. Si tú quieres hacer esto, yo te quiero invitar a que lo expreses con tus propias palabras. La Biblia enseña que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, puedes ser salvo, puedes experimentar esta salvación eterna que Él nos vino a dar. Así que yo te invito a que ahí donde estás, tú lo hagas, tú pongas tu fe en el Señor Jesucristo. Pero también te invito a que nos dejes saber que estás haciendo esto para nosotros poder orar por ti y poder ayudarte. Y la mejor manera que nos puedes dejar saber que lo estás haciendo es enviando la palabra conectar al número 94253. Y ahí va a aparecer un formulario, tú puedes llenarlo y de esa manera nosotros sabremos, marca ahí indicando que quieres aceptar a Cristo y uno de nuestros pastores puede contactarte y ayudarte en este momento. También puedes hacerlo llenando el formulario, yendo a www.iglesiafielder.org/conectar y ahí también puedes encontrar el formulario. O simplemente si estás ahí conectado en Facebook o en YouTube, tú puedes mandar un comentario en el video y uno de nuestros pastores que está conectado en este momento puede ayudarte.
Sea cual sea el medio que elijas para dejarnos saber, a nosotros nos encantaría ayudarte en este momento, orar contigo y apuntarte a Cristo Jesús. Sé que hay muchos de ustedes que ya han creído el Evangelio de Jesucristo y hoy simplemente necesitaban recordar las buenas noticias del Evangelio. Necesitaban recordar palabras de esperanza. La mejor manera de nosotros recordar esas buenas noticias es tomando la cena del Señor. Recordando que Él entregó su cuerpo y que Él derramó su sangre por nosotros. Así que si tú eres un creyente del Evangelio y hiciste los preparativos, yo te invito en este momento a que prepares el pan y prepares el jugo de uva y que en un momento, después de cantar una canción, vamos a adorar al Señor juntos, tomando la cena del Señor y recordando las buenas noticias del Evangelio de Jesús. Si no lo hiciste, aprovecha el momento de esta canción y trata de buscar alguna galleta, algún pedazo de pan o algún tipo de jugo. Y no importa en este momento, lo importante es que recuerdes que el pan representa el cuerpo de Cristo y que el jugo representa su sangre preciosa. Antes de tomar los elementos, yo quiero que declaremos con canción que nuestra fe está en Él porque Él es el milagroso, porque Él abre camino, porque Él es luz en tinieblas, porque Él cumple promesas. Así que vamos a adorar al Señor juntos en este momento, vamos a cantar esta canción al Señor y después vamos a tomar la cena juntos, vamos a adorarle a Él. Amado Señor, tú eres nuestra esperanza, tú eres el milagroso, el que haces caminos, Señor, y en medio de las circunstancias podemos verte obrar, Señor. Así lo hiciste en los tiempos de Israel, lo hiciste en el tiempo en que Juan estaba preso, lo hiciste en la cruz del Calvario y lo puedes hacer ahora, así que nuestra confianza está en ti. Damos gracias por el pan y el jugo que vamos a tomar, que nos recuerdan de esta esperanza eterna que tenemos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quiero leerles en 1 Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo escribe las siguientes palabras. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, Él tomó pan y después de dar gracias, Él lo partió y Él dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Te invito a que tomemos el pan ahora, a recordar el cuerpo de Cristo. Versículo 25 dice: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Vamos a tomar la copa. El Señor Jesús dijo en el versículo 26, dice así: porque cada vez que comen de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Al tomar estos elementos, nosotros recordamos que sí, Él murió, entregó su cuerpo y derramó su sangre, pero también recordamos que un día Él va a venir y nuestra esperanza eterna va a ser verdadera para siempre. Amados, yo quiero darle las gracias otra vez por ser parte de este servicio. Yo quiero anunciar un par de cositas importantes antes de enviarlos y terminar el servicio. Primero quiero que sepas otra vez, si tú nos visitaste, esta es tu primera interacción con nuestra iglesia, o si tú entregaste tu vida a Cristo Jesús hoy, a que tú mandes la palabra conectar al número 94253 o que vayas a www.iglesiafielder.org/conectar y llenes el formulario para que nosotros sepamos que estuviste con nosotros o que tomaste una decisión y así saber cómo ayudarte. También quiero que sepan que estamos claros como iglesia que en este momento hay personas en necesidad. Hay personas que están perdiendo su trabajo, hay personas que están perdiendo horas. Y si tú tienes una necesidad, yo te voy a invitar a que tú nos dejes saber. Y la manera de tú dejarnos saber es también tomando tu teléfono y mandando la palabra ayuda. La palabra ayuda al número 94253. Y hay un formulario que te va a aparecer allí. Tú también puedes llenarlo y de esa manera nosotros sabemos que tienes necesidad. También puedes ir a la página web iglesiafielder.org/ayuda y allí puedes llenar el formulario para que nosotros podamos cubrir tu necesidad. Y si es algo como compras de comida o medicina o algo así, estamos aquí, queremos ayudar en lo que podamos. Y tal vez podamos, tal vez no, pero en lo que podamos queremos servirte.
diferente. Así que llena el formulario. También esto es importante, si tú, gracias al Señor, no estás viviendo el efecto económico de esto todavía, pero quieres ayudar a alguien, esto es una oportunidad linda para tú hacerlo también. Así que también manda la palabra ayuda al mismo número 94253 y puedes llenar el formulario. En ese formulario indicar que tu propósito es ayudar a alguien y nosotros también te contactaremos para que puedas ser parte de lo que estamos haciendo para cubrir necesidades como iglesia. Iglesia, quiero invitarles a que sintamos ánimo y esperanza en el Evangelio de Jesús y recordemos que nuestra esperanza es eterna. Yo voy a hacer una oración y después de esto los voy a enviar. Padre, te amamos. Te damos gracias por el Señor Jesucristo, quien nos da una esperanza eterna, quien nos recuerda que tú eres un Dios milagroso, que abres caminos, que cumples promesas, que eres luz en las tinieblas, Señor. Que los mismos milagros que hiciste en los tiempos en que Jesús estuvo aquí en la tierra, tú puedes hacerlo. Y el milagro más grande es el milagro de la salvación por medio de su sacrificio en la cruz. Pedimos que este mensaje, el mensaje del Evangelio, nos dé esperanza en este momento y nos ayude a ver la vida desde una perspectiva diferente. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Iglesia, son enviados.